¿Qué tal? Buen día. Estamos en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis y vamos a hablar de los primeros 4 sellos o candados que se abren uno por uno para saber de qué se trata la revelación de este libro que Dios está enviando hasta Juan por medio de Jesús. Jesús envía a su ángel con la información y se la presenta a Juan, como ya lo habíamos dicho antes. Entonces Juan, el que está narrando esto, entonces él vio que se iba a abrir ya los sellos y los iba a abrir Jesús, porque Jesús era quien tenía derecho a hacerlo por haber vencido. En la apertura de los primeros 4 sellos del libro, nada más para poner todo en contexto, intervienen el Cordero, o sea, que es Jesús. Intervienen los 4 seres vivientes que se mencionan antes, que están alrededor del trono de Dios, junto a Dios. Esos 4 seres vivientes son semejantes a los que menciona Ezequiel, el profeta Ezequiel, en su libro, donde él ve también 4 seres vivientes y dice que después le explican y él entiende que se trata de querubines. Entonces vamos a también asumir que estos 4 seres vivientes, que son similares, y qué casualidad, ¿no? Que son 4 también, son querubines. Entonces, intervienen ellos, cada vez que se abre un sello, uno de los seres vivientes habla y le dice algo a Juan. O sea, los sellos son abiertos por Jesús, que es el Cordero de Dios, desata un sello o candado, pues, y se revela una información. Entonces, un ser viviente le habla a Juan para que vea y ponga atención en la visión que se le está mostrando al abrir ese sello. Entonces, los primeros 4 sellos o primeros 4 candados son acompañados pues por voces de los 4 seres vivientes y Juan como testigo, que es a quien a final de cuentas se le está enviando esta información para que luego la distribuya en las iglesias. Bien, en el primer sello dice en la escritura, estoy leyendo la versión Dios habla hoy, el capítulo 6 de Apocalipsis, dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Lo que este sello significa, por sentido común, dejando de lado pues que hay más de una interpretación por medio de teólogos y de personas que leemos pues las escrituras, por sentido común pues vemos quién es alguien que pues anda de blanco, que merece estar de blanco. El blanco significa algo, significa pureza, rectitud, transparencia, claridad, honestidad, limpieza, etc. Entonces el caballo era blanco y el que lo montaba, dice, lleva un arco, se le dio una corona. Fíjese, ¿a quién se le entregó un reinado? O sea, la corona sí significa que eres un rey. Y empezó su carrera venciendo y está destinado a vencer. Entonces la lógica en base a los datos que tenemos en la Biblia, pues esa persona es Jesús. Venció al mundo y venció a la muerte resucitando para ya no morir y está destinado a triunfar siempre. Entonces es Jesús quien es representado en este primer caballo. El jinete es Jesús. Y ese es el primer sello que se desata y que se revela. Bueno, pues ¿qué significa? Muchos van a decir, bueno, ¿y qué? Pues veo, es Jesús, venció, resucitó y está destinado a vencer y es rey, es soberano de los reyes de la tierra, etcétera, etcétera. Bueno, pues significa que de Jesús vamos a estar escuchando siempre
O sea, esta historia al menos tiene 2000 años. La vida de Jesús se está anunciando desde hace por lo menos 2000 años. De hecho, desde antes se hablaba del Mesías, pero era reducido al ámbito del pueblo de Israel. Después que ya vino Jesús, hizo su obra y resucitó y subió con su Padre y está esperando el momento que se le indique por su Padre para regresar. Pues de eso, desde ese tiempo que hace ya 2000 años, estamos hablando y el mundo está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces es lo que está diciendo. La historia va a ser así, ¿verdad? Se va a estar hablando de Jesús y de lo que hizo Jesús, quién es Jesús, y lo podemos constatar en los libros de historia, libros de todo tipo, siempre recurren a la vida de Jesús para tomar, ya sea para testimonio o inclusive para sacar provecho económico, pero se está hablando sobre Jesús desde aquel momento hasta el día de hoy. Vamos al segundo sello. En el segundo sello, dice ahí en Apocalipsis 3, dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo color rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ese es el segundo sello. El caballo es rojo, el que lo monta tiene poder para quitar la paz del mundo y para hacer que los hombres se maten unos a otros. ¿Qué significa este jinete y su caballo color rojo? Pues bueno, el rojo pues representa normalmente sangre, ¿no? Entonces, y ahí está dicho con claridad, o sea, se le dio poder para quitar la paz del mundo y para hacer que los hombres se maten unos a otros. Bueno, ¿de qué está hablando? Bueno, es la violencia. La violencia. Entonces, eso también lo constatamos al día. Y el día de hoy la cosa de la violencia está pero muy escandalosa. Por más que se quiera ocultar de una u otra manera y que los países se acusan unos a otros en su hipocresía y qué sé yo, tú eres más violento que yo, no, tú tienes más números rojos que yo, no, tú que etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí hasta se ha querido decir que México ahorita en este año 2020, estamos en el mes de marzo, en boga la plaga del coronavirus, con todo y eso, se ha querido mencionar que México es de los países más violentos del mundo, donde se mata y muere más gente por violencia, etcétera. Bueno, que no te engañen, no solo México, todos los países están repletos de violencia de una u otra manera. Hay maneras de administrar la violencia, vaya, se administra la violencia inclusive. Los países cerrados como China, por ejemplo, aunque ya ha tenido en años recientes apertura con todo y eso, es un país enorme, una población de las más grandes, la más grande población del mundo, oculta sus datos sobre violencia. Estados Unidos, con todo y que es muy abierto aparentemente, vaya, tiene violencia diaria, todos los días. Al año se mueren decenas de miles de personas en hechos violentos dentro de sus territorios. Es muy violento Estados Unidos también. Entonces, no se diga el Medio Oriente, no se diga Europa, a su modo, a su estilo, todos intentan administrar la violencia. Algunos para ocultar, por pena, vergüenza, ¿por qué? Pues porque también les importa el qué dirán de los demás países, porque tienen negocios unos con otros y hay mucha gente que no quiere viajar a países donde se oye que hay mucha violencia, etcétera, ¿no? Bien, es la violencia. El segundo sello nos está mostrando
que la historia va a estar plagada de violencia. Y hoy, ¿quién puede desmentirlo? Un texto escrito hace 2000 años, o está diciendo, hay algo en el ambiente del mundo que hace que se maten unos a otros la gente, y es un mal muy grande. O sea, la violencia es un mal grande. Dice, y se le dio una gran espada. ¿Qué es? La violencia es un mal muy grande. Ese es el segundo sello. Vamos a ver ahora el tercer sello. Dice Apocalipsis 6:5, dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. En este caso estoy leyendo ahorita la versión Reina Valera. Dice, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. 1 denario es el salario de un día de trabajo. Entonces vemos aquí, en este tercer sello que abre el Cordero de Dios para revelar pues el contenido, la información de ese libro que está sellado con 7 sellos. Acordémonos eso. Entonces, el caballo es negro y el que lo monta lleva una balanza en la mano. O sea, una balanza de pesar, pues. Dice, una voz anuncia desde en medio del trono de Dios, por ahí sale la voz y la escucha Juan. Dice, anuncia el precio del trigo y la cebada con respecto al salario mínimo diario. No sé a qué salario mínimo será, cada país tiene su propio salario mínimo y quizá hay algunos que ni siquiera tienen, no lo sé, pero sí puedo decir que el salario mínimo en México actualmente en el 2020 es de los salarios más bajos que hay en el mundo. Entonces, pues aún poniendo el ejemplo de un salario muy bajo, vamos a ver qué tan barato o caro representa el que el kilo de trigo, ¿qué digo el kilo de trigo? Dice aquí 2 libras de trigo por 1 denario. Bueno, aproximadamente, si tomamos la libra estadounidense o a nivel mundial, aproximadamente la libra es casi medio kilo. Entonces 2 libras de trigo, vamos a redondear que es 1 kilo. Un kilo, dice. Entonces podemos decir 1 kilo de trigo por al costo de lo que te pagan diariamente. Si hablamos pues del salario mínimo de México, en la frontera es de 170 y tantos pesos, y en el resto del país son de aproximadamente 120 pesos diarios. Entonces, ¿qué tal? Siendo un salario bajísimo, díganme ustedes, 1 kilo de trigo, vamos a decir, 1 kilo de harina, pues 1 kilo de harina de trigo a 120 pesos, ¿qué les parece? Ahorita en el 2020, ¿es precio bajo, precio normal, regular o caro? Pues yo lo veo que es caro, es bastante caro. 100 pesos que costara el kilo de harina de trigo es carísimo. Sí, entonces aquí anuncia esa voz diciendo 1 kilo de trigo por el salario de un día, y también menciona la cebada, ¿verdad? Con respecto al salario
Aquí vamos a otra vez a revisar el texto bíblico. Dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. O sea, 1,5 kilos de cebada por lo que te pagan al día. O lo que recibes al día de salario es lo que te costaría comprar 6 libras de trigo o un kilo de harina. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Bueno, ¿qué significa esto? Pues, ¿de qué está hablando? Pues parece obvio, ¿no? O sea, está hablando de la inflación, está hablando de las crisis económicas, altos precios, de eso está hablando. Y eso vemos caracterizado, y más los últimos siglos, ¿sí? Los últimos, que desde el siglo XIX para acá, en que se está midiendo, donde hubo más apogeo o más atención a las teorías económicas, que rigen el manejo de los mercados en los países. Entonces, estamos hablando pues de las crisis económicas y en particular de los altos precios, o sea, la carestía que se suele llamar la carestía de la vida, o sea, que las cosas están muy caras. Y ahí está anunciando cómo va a ser la historia del mundo, qué cosas van a estar sucediendo. Pues bueno, precios altos, difícil de conseguir bienes básicos para vivir, como es las tortillas, la harina para cocinar, qué sé yo, ¿verdad? Ahí viene una salvedad y viene una aclaración que tiene su misterio y su quizá estudio aparte en otro video, ¿no? Se le pide, esa voz dice, no dañes el vino ni el aceite. Entonces, eso tiene su especial significado, ¿verdad? Simbólicamente el vino representa la sangre derramada por Jesús de Nazaret en rescate por todos aquellos que creemos en él. Y el aceite también tiene su significado, representa la energía que trae luz, o sea, se le asocia mucho con el Espíritu Santo. Entonces, salvo el vino y el aceite, que tiene su especial significado y por algo la voz dice, no dañes el vino y el aceite, no te metas con eso, pues. Al margen de lo que sean los precios que hay sobre el vino y el aceite, son cosas básicas, eran cosas básicas en ese tiempo y pues hoy igual, todo el mundo cocina y utiliza aceite para las distintas recetas que hacemos en casa para preparar nuestros alimentos de cada día. En fin, es la inflación, caballo negro, y el que lo monta con una balanza en la mano anuncia inflación, crisis económicas, y pues están ocurriendo, o sea, es verdad, no es cuento, no es invento, o sea, es realidad. Y esto es más patente, esto de la inflación, pues, y repito, y soy reiterativo, o sea, es más patente en los últimos siglos, en los últimos pocos siglos, 2 siglos, donde se ha utilizado más la ciencia económica y la cuestión del capitalismo y el socialismo, etcétera. La medición de los precios, inclusive el control. Muchos países intentan el control de los precios y tienen sus consecuencias. Los otros sueltan los precios ahí a lo que diga el mercado, a lo que dicte el mercado. Y al final pues tenemos, en ambos casos, pues tenemos carestías y escasez. Entonces caemos en lo mismo, pues. Entonces cuesta mucho en crisis conseguir las cosas básicas para vivir, como es las harinas, el aceite
y todas las demás cosas que ocupamos para consumir. Muy bien, ese fue el tercer sello. El cuarto sello, vamos a leer aquí en versión Reina Valera. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En la versión Dios habla hoy, en el mismo pasaje, dice, cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto de los seres vivientes decía, ven. Miré y vi un caballo amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte. Tras él venía el que representaba al reino de la muerte, y se les dio poder sobre la cuarta parte del mundo, para matar con guerras, con hambres, con enfermedades, y con las fieras de la tierra. Eso es lo que dice la versión Dios habla hoy. Pues dice pues lo mismo, ¿no? Pero con diferente estilo. Bien, entonces, cuarto sello. Dice, el caballo es amarillo. Lo monta la muerte. Y lo acompaña detrás el sepulcro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues sí. Típicamente lo que hacemos desde que sucedió el problema en el Edén con Adán y Eva y la serpiente, que los engañó, les mintió, se creyeron estos y cayeron en una transgresión de un mandato único que les había dado Dios, cayeron ahí. Entonces desde ese momento la gente se empezó a morir y se inventaron los panteones, los sepulcros tuvieron que inventarse. Entonces dice, el caballo es amarillo, lo monta la muerte y lo acompaña el sepulcro. Dice, se le da poder sobre la cuarta parte del mundo para matar a la gente mediante violencia, mediante hambre, mediante enfermedades y ataques de fieras. ¿De qué habla esta información? Este caballo amarillo y la muerte que monta ese caballo, pues bueno, no se ocupa mucha imaginación. Se trata de la muerte. Y es como diciéndole al mundo desde hace 2000 años, la gente, mucha de la gente o la mayoría de la gente, que va a morir por las siguientes causas: por violencia, por hambre, por enfermedades contagiosas o pestes como la que tenemos ahorita en esta época de inicios de 2020. Ya estamos en el tercer mes del 2020 y esta enfermedad contagiosa de un virus de la serie Corona, vamos a decirlo así. No es un nuevo virus, pero el tipo es similar a otros que ya se conocen, que es los tipo Corona. Este es un coronavirus, pero es el COVID-19, lo causa la enfermedad COVID-19. Entonces, dice así, la gente se muere por violencia, o por hambre, por enfermedades y por ataque de fieras. Entonces, igual, lo vemos, no es invento, no es cuento, no es fantasía. Y quizá alguien podrá decir, pues qué chiste, todo el tiempo la gente se ha muerto por violencia y por hambre o por enfermedad y por ataques de fieras. Pues ¿cuál es la novedad? Y dirá, bueno. De lo que se trata es que veas que este es un texto que se escribió, se registró hace 2000 años y te está diciendo lo que iba a estar pasando.
y lo que está pasando hoy, en el 2020, aquí en la Tierra, en este planeta. Esto te lo está diciendo y no puedes decir tú, ay, no es cierto, es un cuento y que no sé qué, y que no, pues si no es todo lo que dice la Biblia dice muchísimas más cosas, pero esto puedes decir que no, pues no puedes decir que no, o sea, está sucediendo hoy. La gente se muere por violencia, ya dijimos, hay violencia terrible, o sea, es un problema enorme. O sea, hambre, sí hay hambre. Sí es cierto que hay gente que se muere de hambre. O sea, no toda la gente del mundo muere de hambre, pero por lo menos la cuarta parte, como dice aquí, de la gente sufre de hambre. O sea, y muere por hambre, pues. O sea, ya sabemos los lugares ahorita más conocidos donde hay ese problema de falta de alimentos total. Pues es en lugares de África, Asia, quizá por acá América Latina, no sé dónde más pudiera haber grandes núcleos de población con este problema de escasez total de alimentos, donde la gente no tiene acceso a qué comer hoy, el día de hoy, y por lo tanto se deteriora su cuerpo hasta que fallece. Es feo, sí es feo, es terrible, es trágico, enorme, pues. Es para pensar y razonar y hacer algo, pues. Pero sabemos que sea como sea, hagas o no hagas o lo que sea, la gente hasta hoy se está muriendo también de hambre. Ahora, enfermedades, pues sí, ¿quién puede decir que no es cierto? O sea, tenemos registro histórico que sí ha estado sucediendo así. Pero en las últimas décadas, en el último siglo, para acá la cosa está subiendo de tono, con todo y el avance y progreso científico, donde se supondría y se podría pensar que debería haber menos muertes por enfermedades, pues resulta que no, o sea, la cosa está subiendo. O sea, el coronavirus que causa el COVID-19, pues es un virus nuevo, y así se le llama en los medios de comunicación y la Organización Mundial de la Salud. Ahora, el nuevo coronavirus, dice, el nuevo coronavirus. ¿Qué quieren dar a entender con eso del nuevo coronavirus? No es casualidad que usan ese lenguaje. O sea, están diciendo, este bicho que causa la enfermedad COVID-19 es nuevo y no lo conocemos. No sabemos cómo acabarlo, no sabemos cómo erradicarlo, y es muy contagioso. Y con todo y que ya hicimos cuentas, experimento y todo, con la información que hemos recabado y experimentos que hemos hecho en muy corto tiempo, más la historia de los otros coronas, de los otros virus corona, pues nos damos cuenta que bueno, su letalidad no es tan alta, pero su poder de replicación es terrible. Entonces se tiene que tomar medidas para que no se replique el virus en países como en China, que fue donde se descubrió por primera vez, se anunció pues esta enfermedad que causaba este nuevo virus corona. Pues hubo un momento en que los contagios estaban sumándose de forma exponencial, estaban desarrollándose aumentando exponencialmente, hasta que se tomaron medidas de distanciamiento social, como se le está llamando, u otras personas dicen más exactamente, distanciamiento físico entre las personas, porque pues todavía te puedes seguir comunicando por videollamada, aprovechando la tecnología que hay, y mucha gente lo estamos haciendo, nos comunicamos por videollamada o por celular, por un mensajero instantáneo como los que hay, WhatsApp, etcétera. Entonces, distanciamiento físico entre las personas. Entonces, con eso se ha logrado más o menos mitigar el avance exponencial. Pero es altamente contagioso
Para un porcentaje que más o menos va de 4 a 5% de los infectados, eso significa muerte, ¿sí? Y se está mencionando, no, pues que las personas mayores de 60 años o que tienen enfermedades inmunodepresoras, o enfermedades ya como crónico-degenerativas como diabetes o hipertensión o cardiopatías o quién sabe cuántas más, o lo del hígado, de no sé dónde, esas personas las puede matar muy fácilmente este virus corona nuevo. Entonces, como sea, o sea, también esas afirmaciones, también la realidad las llega a desmentir, ¿verdad? Que no son ley. Recientemente se han anunciado personas de más de 90 años de edad a ese nivel de ancianidad que se han recuperado del COVID-19. Entonces, pues bueno, o sea, no todo y todo para todos es una condena de muerte. No, pues claro que no. Hay que seguir nuestra vida, claro que sí, hay que seguir nuestra vida, pero hay que seguirla con prudencia, con sabiduría y sobre todo sin miedo, porque el miedo es peor que cualquier enfermedad. El miedo mata. Entonces, para empezar, sin miedo. Por algo siempre Dios dice, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Aunque vayas a padecer, no temas. Aunque te juegues la vida, no temas. Entonces es como una clave ahí, no temas. No temas. O sea, no le des vuelo al miedo. Al contrario, échalo fuera. Sácalo, ¿sí? Sin miedo. No temas. Porque la probabilidad es alta de que si te infectas del coronavirus y te da COVID-19, la probabilidad es alta de que vas a sobrevivir. Vas a estar bien, te vas a recuperar. Entonces, no hay que temer, en absoluto. Nunca ordena a Dios, ten miedo, dice. Y ten miedo de aquello y ten miedo de lo... No, al contrario. Dice, no le temas a lo que la gente le tiene miedo. Entonces ahí ya con eso pues te hace pensar, ¿no? O sea, no temas. Y más los que conocemos a Cristo y sabemos de Dios, y hemos leído la Biblia y sabemos cómo es, qué plan trae, qué plan tiene, sobre todo nosotros, qué pensamientos. Dice Dios, yo tengo pensamientos de paz para ustedes, yo tengo pensamientos de bien, yo tengo pensamientos de bendición para ustedes, para darles lo que ustedes desean tener, el fin que ustedes desean tener. Eso dice Dios. Entonces, no hay que temer. Eso sí está prohibido. Prohibido temer. Prohibido tener miedo. Hay que hacer las cosas que tenemos que hacer. Tranquilos, pero con prudencia. No andar presumiendo de Superman o de no sé qué. Porque también lo que es la falta de sabiduría, la altivez, pues, la soberbia, pues eso no es bueno. Esta es como el miedo también, ¿no? Te causa perjuicio. Entonces, las enfermedades, y particularmente las enfermedades estas contagiosas, pues están dando muerte en muchos casos a la gente, y eso lo vemos, está a la vista, está hoy en los medios de comunicación, está la información en las redes sociales. Son hechos verdaderos, son hechos reales, no es invento, y ya estaba escrito desde hace más de 2000 años.
Entonces, algo hay, ¿verdad? O sea, un libro donde dices tú, wow, me está diciendo cómo es la historia humana hasta el día de hoy en el que estoy hoy viviendo. Me está describiendo estas cosas. Entonces, por eso podemos confirmar y afirmar lo que dice Cristo es cierto. Lo que dice Dios es cierto. Entonces, lo que anuncia Cristo, pues tengo razones muy grandes para creerlo. Dice Cristo que Él viene de regreso. Y viene primeramente buscando a los que creemos en Él. Estemos muertos o estemos vivos en ese momento que Él venga. Entonces, pues órale. Mi recomendación es cree en Jesucristo. Ponle atención a Él, porque eso es lo que dice Dios de Él. Dios dice de Jesús, este es mi Hijo amado en quien me complazco, óiganlo a Él. Entonces esa es mi misma recomendación. ¿Sí? Busca saber qué es lo que Cristo dice, qué es lo que Cristo enseña. Y concéntrate en eso. Reflexiona en eso, en las palabras de Cristo, no en las de otra persona, sino en las palabras de Cristo. ¿Sí? Y déjate llevar por Cristo. Que estés muy bien, vas a estar bien, vas a estar saludable. Si te enfermas vas a sanar y vas a seguir haciendo tu labor y tus proyectos, tus planes. Y sobre todo, si crees en Jesucristo, pues vas a trascender más allá de esta vida que estamos viviendo. Que tengas un día excelente y hasta la próxima. Les encargo poner pulgar arriba y suscribirse a este canal. Muchas gracias, que Dios los bendiga.